Hola, hola, bienvenidos a Inmigración Podcast. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y hoy tenemos un tema pero tan importante. Muchos tienen miedo. Ahorita seguimos escuchando Trump y sus planes. ¿Qué va a ser día número 1? Siguen hablando de deportaciones masivas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer las familias? Hoy me voy a enfocar en las familias. Vamos a decir que mamá, papá son los que salen todos los días a trabajar. Los hijos son ciudadanos estadounidenses y van a la escuela, son jovencitos, ¿ok? Más que todo, yo creo que esas familias tienen más preocupaciones que muchos otros y no estoy diciendo que los otros no tienen, pero obviamente uno es tener el temor de que ¿qué tal si ICE me agarra en una redada, un retén, verdad? No tengo un estatus migratorio, no he hablado con un abogado para ver si hay un modo de arreglar. Ese es un miedo. El segundo es si ustedes tienen hijos menores de edad. Hijos que yo, como mamá, yo sé. Estoy llevando a mi hijo a la escuela, lo voy a recoger, le hago su almuerzo, llego de trabajar, le voy a hacer su cena, ¿verdad? Ya mi hijo está grandecito, pero todavía lo recuerdo como era ayer, que tenía 5 años, 10 años, 15 años. Todavía dependía en mí y su papá. Y para muchos de ustedes que tienen hijos pequeños, la preocupación más que, no tengo papeles, creo que es cómo voy a cuidar a mis hijos, cómo voy a cuidar a mi familia. Y todos ustedes son luchadores. Y cómo van a seguir luchando es estar informados. Eso es lo más importante. Ese es el poder más grande que ustedes tienen para prepararse. No digo esto para asustar, sino para prevenir lo peor que pueda pasar en esa situación. Y lo hablo de experiencia. Tengo más de 25 años siendo abogada de inmigración y ya durante el tiempo anterior que Trump era presidente, ¿okay? Y yo no estoy hablando política, estoy hablando de qué pasó en el mundo migratorio. Vimos redadas, retén, ¿verdad? Detenciones, familias separadas. Eso no es nuevo. Ustedes lo han escuchado. Ustedes, si estaban aquí la última vez, ¿ok? Ustedes saben que habían familias separadas. Hoy en día, incluso, Trump él mismo dice que, el que está encargado de las fronteras, Tom Homan, dice, le preguntan, ¿qué van a hacer? ¿Van a separar a familias? ¿Qué tal si ICE tiene detención y hay familias mixtas? ¿Qué quiere decir familias mixtas? Familias mixtas son en un hogar hay ciudadanos, tal vez hay residentes y hay indocumentados en el mismo hogar. Entonces, si ICE viene en una redada o buscando a alguien en ese hogar, que no tiene papeles, y peor, si no tiene papeles, ya tiene orden de deportación y tiene antecedentes penales y vive en ese hogar, cualquier otra persona que está en ese hogar está en riesgo. ¿Por qué? Si vienen a buscar a esa persona y logran entrar a ese hogar, abren la puerta, entran y de una vez van a chequear todos los demás que están en ese hogar. ¿Okay? Entonces, como familia, ustedes tienen que estar preparados. Y antes de seguirle, si no han escuchado el episodio anterior, deben de escucharlo, porque ahí es donde hablo de cómo se pueden proteger si la migra viene tocando la puerta a tu hogar y qué hacer y qué no hacer y cómo empezar a hacer ese plan. ¿Okay? Entonces, número 1 es hacer plan de familia. ¿Okay? Cuando uno no tiene papeles, pero tiene familia, es triste que
tenemos que tener esta conversación con nuestros hijos. Y a veces tan pequeños. Pero es la realidad. Porque si no hablas con tus hijos de qué no hacer, un ejemplo que hablo en el otro episodio anterior, es muchos de nuestros hijos, los pequeños, cuando escuchan el timbre o alguien está tocando la puerta, los niños lo primero que quieren hacer es correr a la puerta y abren la puerta. Y eso les pone en riesgo a ustedes. Los hijos no deben de estar abriendo esa puerta porque atrás de esa puerta cuando abren puede ser ICE. Y el minuto que se abre esa puerta, ¡pum!, entran. ¿Okay? Eso es autorización para que ellos entren. Entonces, tenemos que hablar en familia de cómo protegerse. Y hoy, más que todo, me quiero enfocar en cómo ustedes se van a preparar en familia cuando tienen hijos menores de edad. ¿Okay? So, tienen que hacer un plan de cuidado infantil. Eso es número 1 en este plan de familia. ¿Okay? Es tener ese plan ya escrito. ¿Por qué digo esto? Si los hijos están bien joven y están en la escuela, en lo que se llama elementary school, ¿okay?, la primaria, normalmente tienes que llenar una tarjetita de quién tiene autorización de ir a recoger a tu hijo, especialmente si están en preschool, kindergarten, ¿ok? Entonces, debe de incluir en ese plan una persona que tal vez no está a riesgo de ser detenido. En otras palabras, alguien que tal vez tiene papeles, ¿verdad? Tal vez tienes un hermano ciudadano o un residente, o un familiar o un amigo o amistad. Tienes que autorizarle a la escuela que esta persona puede llegar a firmar y recoger a tu hijo. Eso es número 1. Pero también, aparte de eso, es ¿con quién vas a hablar? Con la comadre, con el compadre, ¿quién se va a hacer cargo de ese hijo? Si yo estoy en el trabajo y viene la migra y hace una redada, pero mi hijo tiene 5 años y está en la preschool o en kindergarten y me detienen, mientras que yo hablo con un abogado y pago la fianza o lo que sea que va a pasar, puede pasar un día, horas, 2 días. Tú ibas a ir a recoger a tu hijo en la escuela y no estás ahí cuando se termina la escuela. Entonces, tienes que tener plan. Si alguien está detenido, ¿a quién van a llamar? No es a un abogado. Muy interesante. Yo, como abogada, te estoy diciendo, si te detiene ICE, yo no quiero que me llames a mí directamente. ¿Okay? Yo quiero que tú le digas a un familiar o un par de familiares o amistades que si alguien te detiene a ti, tú vas a llamarlos a ellos y ellos van a tomar acción. Tú lo tienes que escribir. ¿Cuál es el plan? Tu hijo necesita medicamento especial. ¿Dónde está ese medicamento? ¿Ok? Tiene un doctor. ¿Cuál es el nombre del doctor? ¿Dónde va? ¿Ok? Y este plan, ponerlo por si acaso tú no estás, ¿ok? Entonces, este familiar puede ir a recoger a tu hijo porque la escuela lo tiene autorizado para que vaya a recogerlo. Por eso es importante que tú llames a la persona que ya tienes un plan con esa persona para recoger a tu hijo. Y número 2, para que esa persona me llame a mí, ¿ok? Yo soy abogada de inmigración, por ejemplo, ¿ok? O tal vez ya tienen alguien en mente, un abogado, pero tú le vas a dar el nombre y el número de esa persona, ese abogado o abogada que tú quieres que ese familiar llame, para que yo después voy a llamar, voy a buscar en el internet el sitio de ICE, dónde estás detenido, pero si tú sabes también dar esa información, dónde estás detenido, qué número de caso te han asignado y normalmente lo ponen en la pulsera que te ponen aquí, el booking number o el A number, para que yo te pueda buscar y después voy a hablar con el oficial de deportación y pedir una fianza, o si no, voy a tener que pedir una audiencia con un juez para pedir una fianza para ver si te puedo sacar.
Ya que te saque de ahí, vamos a proceder en el proceso de deportación mientras que tú no firmes una salida voluntaria. Ok, so hay un plan del cuidado infantil, pero hay un documento que, hay un plan verbal donde le dices a alguien qué es lo que tú quieres, pero también hay algo, por ejemplo, aquí en el estado de California, y cada estado tiene algo diferente, pero aquí hay algo que se llama Caregivers Authorization Affidavit, ¿ok? Es una declaración, ¿ok? De un plan de cuidado donde tú misma puedes firmar autorizándole a tal persona para que esa persona puede tomar decisiones médicos y dentales y de la escuela, mientras que tú no puedes hacer esas instrucciones o estar con tu hijo. Aparte de eso, lo que yo sugiero es que si ustedes tienen hijos ciudadanos, ya empiecen a obtener un pasaporte americano para esos hijos. Si no lo tienen, porque piensan, tiene 3 años, no necesita pasaporte y yo no voy a ir, ahorita es el tiempo para pedir esos pasaportes, porque si en un futuro, ojalá que no, ustedes estén afuera del país, pues van a poder viajar, salir y reentrar. Pero si ustedes no están para autorizar ese pasaporte, en el futuro no van a poder ir a salir a visitar o lo que sea. Ojalá no lleguemos a eso, pero deben de ya empezar a hacer ese plan. ¿Okay? Hay diferentes planes de si quiere algo más oficial, como por medio de las cortes, donde un juez da autorización. Eso es, pero tienen que tener cuidado y hablar con un abogado especialista en leyes familiares. ¿Okay? Pero hay estas notas que estoy mencionando. Yo en mis consultas voy a dar, y lo que tengo aquí en mano, es un paquete entero de un plan de preparación de familiar, donde hablo. Okay, hay números de emergencia para poner todos los números que pueden dar a un familiar que va a tomar cuidado de un hijo. Doctor, profesora, ¿verdad? La escuela donde va el niño, todo esto. Dentista, todo esto está aquí. Y también doy un ejemplo de la declaración jurada de autorización del cuidador. Esto es suficiente para dar autorización a alguien para cuidar a tu hijo o tu hija en una situación de emergencia, ¿ok? Pero también aquí hay otras sugerencias y documentos que deben de siempre tener, como el pasaporte, el acta de nacimiento del niño, la tarjeta de aseguranza médica del niño, todo listo en un lugar, en un sobre que es fácil para que esta persona pueda ir directamente a buscar y encontrar en tu hogar, o das duplicado de estos documentos a una persona que tú confías en esa persona. Y de último, obviamente, no de último, pero lo importante después de hacer este plan de familia, ¿okay? Es obviamente hablar con un abogado de inmigración. Tienen que ver cuáles son sus opciones. Y lo que estoy haciendo, vamos a decir, alguien viene a esta consulta, no solamente van a recibir este paquete de cómo planear como familia, y también voy a analizar cuáles son sus opciones legales. Vamos a decir que alguien no tiene esa opción legal en estos momentos, está bien, lo importante es estar preparado, y les voy a explicar cuáles son sus derechos y recordarles que aunque estén detenidos, tienen el derecho bajo la Constitución de mantener el silencio, de tener un abogado, no se lo van a pagar. Ustedes tienen que estar preparados, deben de estar ahorrando un poco de dinero para su trámite migratorio en un futuro o si están detenidos. Y también tienen el derecho de no firmar ningún documento. Es muy importante reconocer que si no entiendes el documento, no debes de firmar ese documento, porque ICE te va a mentir. Y lo he escuchado y lo he visto. Te va a decir, ¿tú quieres ver a un abogado? Bien, firma aquí. Y lo que es ese documento es una salida voluntaria. Si eres de México, en 24 horas estás afuera.
¿ok? Entonces, no vayas a firmar ningún documento que no entiendes, tienes que hablar con un abogado inmediatamente. Si tú sales, ahí van tus derechos. Ya no tienes derecho de pelear y quedarte aquí. Y les quiero recordar a todos algo muy importante. Si ustedes han estado aquí en este país 10 años, mínimo 10 años, al ponerlos en la corte de deportación y están enfrente de ese juez, tienen el derecho de aplicar para lo que se llama cancelación de deportación y pueden hasta salir con permiso de trabajo y la residencia. 10 años físicamente aquí, 10 años buen carácter moral, eso incluye hacer sus impuestos, ¿ok? Y si necesitan hijos, cónyuge o padres residentes o ciudadanos, quienes van a sufrir gravemente si tú no estás aquí. Si tienes esos familiares, estás aquí más de 10 años, tienes derechos, puedes pelear tu caso aquí mientras que estás aquí. Por eso es importante nunca, pero nunca firmar ningún documento. Ellos te dicen, esto es, que quieres hablar con un abogado, firma aquí, es tu salida voluntaria. Nunca se vayan a olvidar de eso. No lo entienden, no lo firman hasta que tu abogada está presente. Ahí están los consejos breves, analizando un poco el caso de cada persona. Obviamente eso tienen que sentarse enfrente de un abogado o abogada. Yo siempre lista para ayudarlos con esos casos migratorios y analizar tu caso más profundamente, y sales con un paquete, con el ejemplo de la autorización. Cuando vienen aquí, aunque no puedan arreglar, van a salir con información muy, muy importante también, ¿ok? Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Gracias por estar aquí conmigo en el sitio, Gracias por estar aquí conmigo en Inmigración Podcast. Si ustedes quieren una consulta directamente conmigo o con una de mis abogadas, pueden llamar 818-850-3080 o pueden visitar mi sitio de web abogadanancy.com. Ahí también está el número, otra vez, 818-850-3080. Y yo con mucho gusto voy a analizar tu caso por teléfono, por video, por Zoom, por WhatsApp o en persona, ¿ok? Gracias por estar aquí y los escucho o los veo la próxima semana para el próximo episodio de Inmigración Podcast.